Jane, últimamente escuchamos mucho hablar de empatía en los colegios, en las universidades, en el entorno laboral. Sin embargo, no todo el mundo conoce este concepto o sabe a qué se refiere concretamente. ¿Puedes explicarnos qué es la empatía y por qué es tan importante? Bueno, Rosa, como bien sabes, la empatía es una de las habilidades básicas en la inteligencia emocional interpersonal y es muy importante para tener una buena comunicación con los demás, es muy importante para trabajar en equipo, para negociar, para gestionar conflictos. Supongo que has escuchado en alguna ocasión la expresión de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Bueno, pues es intentar de pensar y sentir como lo hace la otra persona. ¿Y es posible esto? Bueno, digamos que es complicado, es muy difícil y requiere un esfuerzo muy importante por nuestra parte, porque a fin de cuentas pues cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas y nuestra situación personal, ¿no? Además, contamos con una personalidad diferente, cada uno con nuestras creencias, con nuestras emociones, y esto pues definitivamente tiene un impacto sobre nuestra forma de ver el mundo. Lo que sí es cierto es que la empatía es una capacidad y como tal se puede desarrollar. Sí, por supuesto, conociendo las técnicas y las claves y practicando, claro que se puede desarrollar. ¿Qué podemos hacer para ser más empáticos? Bueno, pues para ser más empáticos lo primero que tenemos que intentar es escuchar y observar a la otra persona sin juzgarla. Tenemos que intentar conocerla bien, ¿no? Ver qué piensa, conocer qué siente, cuál es su entorno, qué miedos tiene, qué frustraciones, qué inquietudes, qué motivaciones. Todo eso nos va a permitir ser muchísimo más empáticos. Porque no se puede empatizar con alguien si no le conocemos, Rosa. Y por supuesto, ser empáticos no significa que tengamos que estar de acuerdo, sino simplemente entender por qué la otra persona piensa como piensa, siente lo que siente y actúa así en consecuencia.